Con la fuerza del pueblo, dice la gente, cuando va en embestida, en un discurso de barricada. Henry Merán acaba de ser nombrado coordinador del Congreso de esa organización. Hay consenso, tuvo un desempeño decente, aceptable, aunque ellos esperaban más. ¿Cómo va el Congreso, Henry? ¿En qué punto estamos? Danos más o menos una idea global al respecto. Buenos días, para mí un grato placer estar con ustedes en esta mañana. El Congreso de la Fuerza del Pueblo se aperturó hace aproximadamente unas 2 semanas. La dirección central, quien es estatutariamente la que define la apertura del Congreso, así lo dispuso, así lo aprobó y posteriormente quedó conformada antes de ayer la comisión organizadora del primer Congreso Nacional Ordinario, doctor Franklin Almeida Rancière, que a su vez es el segundo Congreso Nacional de la Fuerza del Pueblo, porque nuestro primer Congreso constitutivo lo celebramos justamente en el año 2019-2020, lo concluimos. Ahora inicia la fase de organización, de aprobación de metodología sobre las diferentes fases y etapas que ha de desarrollar el propio Congreso. Un Congreso Nacional Ordinario de cualquier organización política, en este caso el de la Fuerza del Pueblo, es la máxima autoridad orgánica partidaria y justamente se aboca, dependiendo de las necesidades propias de cada partido y de la coyuntura política que se presenta, se aboca el Congreso a aperturar una serie de mesas temáticas donde los temas que inciden en el partido e inciden en la vida nacional se van estudiando, se van discutiendo, se van analizando por toda la membresía del partido. Justamente hoy a las 11 de la mañana tenemos la primera reunión ya oficial de la Comisión Nacional Organizadora que nosotros coordinamos, y desde luego a partir de ahí pues se inicia ya formalmente lo que es esta etapa, que terminará. Nosotros tenemos 4 etapas fundamentales en el Congreso. Una primera etapa que es el estudio y análisis FODA, a través incluso de encuestas, de toda la realidad sociopolítica nacional y desde luego versus la fuerza del pueblo, tomando en cuenta su desempeño electoral en los procesos electorales pasados. La otra etapa importante tiene que ver con la auditoría de nuestro padrón de miembros y padrón orgánico de la Fuerza del Pueblo, porque ustedes perfectamente han podido notar que en un proceso electoral entran y salen compañeros y dirigentes de los partidos y por lo tanto una fase importante es auditar, tener debidamente depurado el padrón de miembros y el padrón orgánico del partido. Otra fase que aprobamos también en la dirección central y que esta comisión debe trabajar en el Congreso para ejecutarla es un análisis, un diagnóstico de todo el trabajo electoral que desarrolló la Fuerza del Pueblo en el proceso pasado versus las juntas municipales electorales. Y finalmente, dentro de todo el proceso del Congreso, como señalaba hace un momento, se aperturan, en el caso de la Fuerza del Pueblo, 17 mesas temáticas, donde esas mesas, con una dirección por mesa y un coordinador, tratarán los temas fundamentales, reiteramos, del partido y de la sociedad. Ahí está la mesa sobre línea opositora, la mesa de mujer, la mesa de juventud, la mesa de reforma estatutaria, principios y reglamentos, está la mesa de política internacional, mesa de medio ambiente, mesa de finanzas, la mesa de línea organizativa, de línea electoral, de línea legislativa o congresual, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando el Congreso Nacional Ordinario concluya, lo hará convocando la última fase de todo este trabajo, que es el Congreso Nacional Elector. Esta primera etapa
es el Congreso Nacional Ordinario. Por primera gran etapa, llamémoslo así, es el desarrollo del Congreso Nacional Ordinario que estamos explicando, doctor Franklin Almeida, y luego, concluido el Congreso Ordinario, se aperturará y por lo tanto se desarrollará el Congreso Nacional Elector Manolo Tavares Justo, que es el Congreso que terminará eligiendo las autoridades del partido. ¿Qué preciso? Lo aprobado por la dirección central del partido, a propuesta de la dirección política, es que todos los organismos del partido y posiciones dirigenciales de la Fuerza del Pueblo van a ser sometidos al voto de la estructura partidaria. Estamos hablando que todo lo que ocupamos actualmente funciona en dirección del partido, vamos a tener que someternos democráticamente a la decisión y autoridad de las bases del partido, comenzando con el propio presidente del partido hasta las direcciones medias, como establece la ley de partido, pues tu mandato de la ley 3318 y establecen los propios estatutos de la Fuerza del Pueblo. Señor Merán, muchos opinan, dentro de los que tal vez nosotros nos inscribimos, de que la oposición está particularmente tranquila y callada frente a todo lo que dice y lo que hacen las autoridades gubernamentales. Eso puede no ser ni bueno ni malo, dependiendo de quién lo juzgue o dependiendo de cuál sea el partido de oposición. Sin embargo, con la tradición que tienen tanto el expresidente Leonel Fernández como los miembros del partido del expresidente Danilo Medina, a la gente le llama la atención que la población se queja por inseguridad, por precio de comida, por temas de tránsito, por temas educativos, por temas migratorios, y la oposición cuando dice muy poco, pero generalmente no dice nada. ¿Qué opinión tiene usted como representante de la Fuerza del Pueblo sobre lo que pasa con la articulación del discurso de la oposición en este momento? Yo creo que sin duda, debemos reconocer que uno de los grandes retos que tiene la oposición dominicana, y desde luego la Fuerza del Pueblo que la encabeza en términos electorales, es asumir con mayor vehemencia causas nacionales, como la que usted acaba de señalar de manera muy correcta. Ahora bien, ¿a qué se debe eso en el fondo? En primer lugar, que terminamos un proceso electoral y para ello debemos entender la dinámica a lo interno de cada partido. Siempre, en términos históricos, en la República Dominicana, cuando terminan los procesos electorales, porque no fue un proceso que terminó, fueron varios procesos que terminaron, los partidos políticos entran de manera natural y sobre todo la oposición en este caso, que no ha obtenido el éxito electoral, entra en una especie de letargo que la dirigencia, en el caso nuestro, hacemos un gran esfuerzo, ¿verdad?, para reactivar en términos de movilización y dinámica partidaria lo que es la organización política. Por lo tanto, si se nota, que entiendo yo de manera correcta, cierto letargo, enfriamiento en términos de la beligerancia en el discurso y la opinión pública por parte de la oposición, obedece principalmente a la bien llamada resaca postelectoral que ocurre a raíz del arduo trabajo que los partidos políticos realizan tanto en el proceso municipal como en los procesos presidenciales y congresionales. También debemos señalar que hay una regla no escrita en el liderazgo político nacional de respetar los famosos 100 días de una nueva administración. Eso sea... No han llegado los 100 días, es a partir de que se instala. Digamos que la resaca postelectoral es el periodo de transición. Se pega. Y después del 16 de agosto próximo, entonces entrarían los 6 días, los 100 días. Desde luego, mi opinión, de manera muy particular, coincide justamente con la inquietud de que la oposición tiene un gran reto, y ese reto es no desmayar, no descuidarse en cuanto debe de asumir las causas nacionales y los padeceres nacionales.
Si observamos, a pesar del partido oficial y el propio presidente de la República haber obtenido un triunfo en las pasadas elecciones y en todos los niveles de elección con bastante contundencia, no cabe duda que el pueblo dominicano sigue desesperanzado, sigue agobiado, sigue impactado por una serie de aspectos económicos que gravitan negativamente en el día a día en cada uno de los hogares dominicanos. Vemos a un gobierno sin duda dando aletazos o coletazos, muchas veces sin necesidad, provocados por el propio gobierno, el propio partido, y en ese orden de ideas es que nosotros como oposición tenemos necesariamente que seguir asumiendo ese tipo de lucha y discurso en favor de los mejores intereses del pueblo dominicano. Desde luego, también agregarle un tercer elemento finalmente, es que los partidos de oposición, los principales partidos de oposición están concentrados en tareas propiamente orgánicas como sus congresos ordinarios, porque si no hay una recomposición interna de los partidos de oposición, si hay no una renovación y elección de sus autoridades, tampoco hay posibilidad de llegar de manera viable al poder, y eso lo saben los partidos de oposición. Entonces nosotros tenemos que aplicar una dinámica que vaya en dos sentidos. En primer lugar, en la concentración y en la denuncia de los males que afectan al pueblo dominicano, ejercer un rol de opositor como lo ha venido ejerciendo la Fuerza del Pueblo con mucha contundencia, y posteriormente concentrarnos desde luego en paralelo, concentrarnos en paralelo en las labores propias de nuestros congresos ordinarios. Señor Merán, usted hablaba de, describiendo a grandes rasgos cuáles son los objetivos y los pasos de este Congreso Nacional Ordinario, Franklin Almeida. Señalaba cuáles son los grandes entregables que se esperan tener al término del mismo. Y en una época en que se dice que las ideologías han muerto, que ustedes estén hablando de 17 mesas temáticas, de buscar respuestas ideológicas o conceptuales a los grandes desafíos del país, llama mucho la atención. Ahora bien, ¿cuáles son? Primero, ¿este proceso será abierto, será cerrado? ¿Qué nivel de transparencia, de exposición pública tendrá la ciudad? ¿O será un arcano de un grupo de gente que está trabajando, que nadie conoce lo que está haciendo? Y la hoja de ruta de este proceso, ¿cuándo termina y cuándo comenzaría el siguiente, el nacional elector? ¿Y en qué momento, digamos, se podría decir que la fuerza del pueblo estaría completamente renovado y listo para la batalla? En primer lugar, ya ninguna acción política partidaria no puede ser transparente. Es decir, toda acción política partidaria, y es el espíritu de la Ley 3318 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, tiene que estar de cara al pueblo dominicano con absoluta transparencia. Por lo tanto, la Fuerza del Pueblo siempre ha respetado ese espíritu de la ley, y es lo que nosotros practicamos. Este Congreso Nacional Ordinario de la Fuerza del Pueblo va a estar a la vista, y el pueblo dominicano se va a enterar permanentemente de cuáles son los pasos que la Fuerza del Pueblo en su Congreso está dando. Incluso nosotros, como coordinador del mismo, damos garantía de eso. Ya nada puede ser oculto. Es más, el ocultismo en los partidos políticos lo que les resta es apoyo popular en la sociedad que nos encontramos actualmente. Es decir, todo debe ser transparente y abierto. No hay forma de tener éxito político si no es así. Con relación a la calendarización de los trabajos del Congreso de la Fuerza del Pueblo, justamente en la reunión que tenemos hoy y en el transcurso de la semana vamos a aprobar un calendario que pautará los tiempos de cada una de las fases o etapas que ya aprobó la dirección central del partido. Ahora bien, nosotros entendemos de manera particular, y es lo que a partir del concepto que entiendo la comisión va a definir el calendario de trabajo, de que el Congreso Nacional Ordinario en el que nos encontramos estará terminando poco más o menos en la mediados de diciembre de este año. Antes de finalizar el año, es el consenso en términos informal que vamos notando en el partido y en la propia comisión, y el Congreso Nacional Elector se estaría aperturando
a mediados del mes de diciembre, y justamente después que pasen las festividades navideñas, Año Nuevo y Reyes. Y concluirá todas estas etapas y sobre todo estos dos importantísimos congresos a finales del mes de marzo o principios del mes de diciembre. Estamos hablando, en mes de abril, estamos hablando que Dios mediante, a principios de abril más tardar, estaríamos terminando todo este ciclo de reorganización normativa y de dirigencia de la Fuerza del Pueblo. Señor Merán, a mí me luce interesante preguntarle, porque cuando la Fuerza del Pueblo se crea, evidentemente una de sus características principales era el liderazgo, y sigue siendo el liderazgo del expresidente Fernández, y parecía evidente que él iba a ostentar la candidatura. Recuerdo una declaración suya en donde usted dijo solo Leonel Fernández se inscribió para ser candidato a la presidencia en el año 2024 o para la elección del 24. Ahora la pregunta es si usted considera que las condiciones son las mismas en la Fuerza del Pueblo, si una vez que ya ha ocurrido ese tránsito, evidentemente con el liderazgo del presidente Fernández, si usted cree que hay otras opciones que podrían intentar ostentar una candidatura de la Fuerza del Pueblo, por aquello de que hay mucha gente que considera que en ese partido no hay otro candidato a la presidencia de la República por la misma característica y trayectoria del presidente Fernández. Las posibilidades legales y políticas, en este caso en la Fuerza del Pueblo, de que cualquier compañero ostente o aspire a una precandidatura presidencial, incluso a la dirección del propio partido o cualquier nivel del estamento partidario, es totalmente posible. Sí. La Fuerza del Pueblo es yo sé que es posible, Helio, lo que yo le estoy preguntando es lo que usted cree. No creo que ningún compañero hasta el día de hoy se aventure a disputarle el liderazgo, para ir al punto clave de la pregunta, el liderazgo político que tiene el presidente Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo y el liderazgo político que tiene en todo el espectro de la vida nacional. Claro. Hasta ahora en la Fuerza del Pueblo no se observa ningún compañero que tenga a la vista ese tipo de aspiraciones y peor aún o menos aún que tenga posibilidades de éxito. La Fuerza del Pueblo, afortunadamente, sobre todo lo que venimos de procesos divisorios de partido al que hemos pertenecido, tiene un líder consolidado, un líder indiscutible, sí. Que su liderazgo... Pero Leonel dice que va a participar en el 28, o sea, ¿se lo ha dicho a sus compañeros de partido? No, él, todavía eso no está claro. Él no lo ha dicho, e incluso lo que interactuamos con él en términos muy directos y particulares, nos ha expresado que no son momentos de hablar de ese tema, que debemos de concentrarnos en las tareas opositoras, como él bien lo ha dicho, de asumir el rol que el pueblo dominicano le ha entregado a la Fuerza del Pueblo, que es el rol opositor. Él ha señalado de manera particular y en los organismos del partido que ese es el trabajo que la Fuerza del Pueblo tiene que asumir y el papel que tiene que asumir, y desde luego, en segundo lugar, concentrarnos en las tareas propias de nuestra organización política para colocarnos en una posición gananciosa de cara a los procesos del año 2028. Verán, todo está como también organizadito, en distintas etapas. Yo creo que hay mucho criterio y experiencia de por medio para organizar este tipo de eventos. Ahí hay mucha gente de experiencia, incluyéndote a ti. El mismo presidente Fernández sabe de organización de eventos y están dando una idea hacia afuera de gente organizada y meticulosa. No es bueno poner de ejemplo, pero el PLD hasta hace 2 o 3 días no tenía ni claro cuál era el método de elección, hasta problemas tenía, cómo van a elegir su dirección. Y ustedes hasta un congreso elector van a tener. Lo que yo creo que ese congreso elector es exageradamente democrático, porque tú estás hablando que van a opinar todos los organismos. Se supone que en las discusiones que hagan 17 mesas, ahí van a salir las políticas de ese partido. Y las políticas deben tener la gente clave que dirijan esa política. Pero si ustedes hacen unas elecciones de que van a poner al que la gente crea que es más conveniente, probablemente tengan problemas. Yo no sé, explícame eso de que van a abrir a los organismos la elección de los niveles dirigenciales. Bien, en primer lugar,
la apertura de las 17 mesas temáticas está dirigido a toda la militancia del partido para que participe en un proceso de discusión. Desde luego, se van a definir las modalidades presenciales, virtuales también, porque es importante acopiar esa modalidad. Y en la discusión de los temas en cada mesa, los compañeros participan y hacen o envían sus propuestas. Luego esas propuestas se consolidan, se llevan a votación a lo interno de la propia mesa y las propuestas que sean preaprobadas son las que van por cada mesa temática en un compendio, en un documento, van a ser sometidas a la plenaria nacional del Congreso Ordinario, que es en definitiva esa parte la tengo yo clara. Lo que aprueba. Con relación a la elección de nuestras autoridades, el Estatuto de la Fuerza del Pueblo, específicamente el artículo 11, establece que son miembros del Congreso elector, en este caso, de los que estarían llamados a ejercer y a votar por los compañeros que aspiren a posiciones, los compañeros que pertenecen a los diferentes organismos del partido, desde direcciones medias en adelante. En el caso de las tres principales posiciones a elegir en la Fuerza del Pueblo, que creo que en ese sentido va la inquietud, que es la presidencia del partido, la vicepresidencia y la secretaria general, son posiciones que se someten a la universalidad de los miembros del partido. Estamos hablando que quienes aspiren a presidente, vicepresidente y secretario general del partido van a ser sometidos a toda la membresía de la Fuerza del Pueblo. No a la categoría de miembro de la Fuerza del Pueblo, en este caso al nivel jerárquico en términos orgánicos de la Fuerza del Pueblo. ¿Y quién escoge el secretario de organización, el secretario de finanzas? Entonces, luego de elegir, para seguir el ciclo, en el mismo proceso eleccionario que se somete la candidatura a presidente del partido, vicepresidente y secretario, en ese mismo proceso eleccionario se elige la dirección central del partido, que también es por el voto universal. No así la presidencia provincial, municipal, de circunscripción de distrito y municipio, pero la dirección central y las tres principales posiciones orgánicas del partido va a elección de la universalidad de miembros del partido. Esa dirección central, que del voto universal de la Fuerza del Pueblo se derive, es la que elige la dirección política, porque la dirección política, y esta explicación que estoy dando, opera en la generalidad de los partidos. Pues, y es bueno que el pueblo dominicano tenga este criterio. Esta dinámica no solamente se da a lo interno de la Fuerza del Pueblo, sino al interno de la mayoría de los partidos en la República Dominicana. Entonces, elegida la dirección central, presidente, vicepresidente y secretario de la Fuerza del Pueblo, por el voto universal de la membresía del partido, esa dirección central procede a elegir los miembros de la dirección política, porque nosotros, los miembros de la dirección política, lo que somos miembros de la dirección central en una función ejecutiva a lo interno de la dirección central. Finalmente, los secretarios, los titulares de secretaría, que en el caso de la Fuerza del Pueblo tenemos 52 secretarías, esos titulares son elegidos por la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Estamos hablando que el núcleo básico de donde se desprende toda la dirigencia del partido es la dirección central nueva que salga del Congreso elector Manolo Tavares Justo. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Henry Merán. Creo que está claro, solamente habrá que desearle suerte. Gracias a ustedes. Que no haya mucho ruido, porque es un evento de ustedes, no hay necesidad de ustedes. No debe haber ruido. Claro, es ustedes mismos. Que no pongan silla plástica blanca ya. No, y que no se adelanten en los procesos. Como Claro. que dicen, No que la primero ven. organicen los temas y después organicen quién va a ser el Y que que va a hablen- mandar aquí, que va a mandar allá. Y que hablen cuando termine el proceso, para Sí. ver si no hay mucho ruido. Justamente lo que aspiramos es, lo que entendemos es que debemos concentrarnos primero en la etapa del Congreso Ordinario y luego cuando se apertura el Congreso Nacional Elector, que es lo que más, ¿verdad?, euforia despierta, más Sazón. aspiraciones, la que más divergencia también plantea. Bueno, pues cuando llegue ese momento, pues los compañeros podrán democráticamente aspirar. Lo importante de todo este proceso es
que la Fuerza del Pueblo está cumpliendo primero con la ley, como deben de cumplir los demás partidos, está cumpliendo con su estatuto y le dará al pueblo dominicano una fuerza política, un partido político que represente sus mejores intereses y desde luego con amplias posibilidades de llegar al poder en el año 2021. Nadie aspira a la presidencia prematuramente como el PLD, ¿verdad que no? Hasta ahora no, hasta ahora no. El liderazgo del presidente Usted Leonel tiene un Fernández. líder ahí no hay inquietud. Ahí no hay ruido. Hay inquietud, hay un líder. Ahí no hay que respetar tu sorpresa. decisión de El renunciar. ese liderazgo del 30%. presidente Leonel Fernández es tan sólido que hay que pensarlo no una, dos ni tres veces, hay que pensarlo miles de veces para usted lanzarse a una aventura partidaria. Henry, ¿cómo tú ves el asunto de que se Esa, celebre la toma de posesión en el Teatro Nacional? como un elemento perturbador y distorsionante a un acto que el propio Poder Ejecutivo debe procurar no deslucirlo. Bien, pero tú vas. Entiendo que es un acto que lo protagoniza el partido que gana las elecciones, en este caso el presidente de la República. He visto con asombro cómo se incidenta ese proceso de manera inexplicable, porque ¿qué tiene que ver un espacio u otro si va en el fondo a afectar el buen clima y la armonía que debe de tenerse en el pueblo dominicano de cara a un acto de juramentación y el inicio de un nuevo mandato presidencial? Yo decía que tienen que ir en autobús, porque son 222, y va cada uno con su jipetón, no hay forma. Sí, lo que conocemos en el Salón de la Asamblea Nacional sabemos perfectamente que hay espacio suficiente para que estén lo que deben de estar. Porque no inviten tantos funcionarios. Así es. Eso no está en la Constitución. Y sus No, consortes. Y su consorte. es un acto del Poder Legislativo, en este caso constituido una Asamblea Nacional, donde el presidente funge como invitado a un escenario donde él presta juramento. Y por lo tanto, lo que habría simplemente era que acoplar, ¿verdad?, los pretendientes a participar al espacio que sí. Bueno, la metodología va a ser, tengo entendido, ustedes se van a instalar, se van a conformar los bufetes y después ustedes cogen para allá. En este caso será para el norte, porque eso es como subiendo. Sí. pueden A ir ti, en a metro. ti no te van a confundir. Pues yo decía que de seguro protocolo de Palacio va a tener. Se A ti pueden no. ir en metro también. Sí, A ti, a ti te pueden decir, Juan Luis, tú no estás invitado, Juan Luis. Te No, pueden decir a ti no, que- no, de ninguna manera, porque yo ahora no soy legislador, pero en el fondo, yo creo que el Poder Ejecutivo, el propio Palacio, ¿verdad?, y quizá el presidente se ha dejado un poco confundir con este tema. Yo creo que lo conveniente para el propio presidente es que su investidura esté revertida de unos niveles de armonía y que no haya ningún elemento que el mismo gobierno promueva que desenfoque la atención que debe tener un acto de esa naturaleza. Desde el punto de vista constitucional, la Asamblea Nacional reunida ayer suplió el vicio de legalidad, aprobando por resolución el que se haga en otro escenario, pero en términos políticos la decisión no le es conveniente al gobierno y mucho menos le es conveniente a la figura del presidente que va a ser juramentado. Más aún, la misma elección del escenario, bueno, el Teatro Nacional no es el escenario idóneo, ideal. Pero tú dices que eso se arregló ayer en una sesión ahí. No, Lo arreglaron. Se conoció una resolución. Ajá. Estoy en el deber de aclararlo. Ayer se reunió la Asamblea Nacional, constitucionalmente hablando, para para las aprobar actas. las Para actas de elección del presidente. Pues en esta oportunidad, entiendo que muy agudamente, muy convenientemente, de cara a la situación que existía, se aprovecha la convocatoria de la Asamblea Nacional. Yo entiendo que los presidentes de la Cámara Legislativa, tanto el honorable Ricardo de los Santos del Senado como mi honorable amigo también Alfredo Pacheco, agudamente aprovechan la convocatoria de la Asamblea y suplen el vicio de legalidad que tenía el traslado o el cambio de sede, porque el reglamento de la Asamblea Nacional establece literalmente que era en el Palacio del Congreso Nacional. Por lo tanto, ayer quedó suplido lo que es el tema Sí, entonces se de arregla. legalidad. Ahora bien,
O sea, lo que es ilegal por nuestras leyes, nos reunimos, le buscamos aquí se le El busca la vuelta a todo, bajadero. Henry. Sí, sí. Aquí se le busca la vuelta Cuando a tú todo. dices que el Teatro Nacional es porque como que da show mentalmente, espectáculo. Pero claro que sí, Mentalmente. porque un teatro nacional no tiene que ver nada con temas institucionales, mucho menos constitucionales, de juramentación de un presidente de la República. Por lo menos en República Dominicana, por lo menos. Por lo menos aquí, más aún que tenemos una sede, un palacio congresual, y si en definitiva el criterio que iba a prevalecer era ese, bueno, pues habían otras sedes, una sede universitaria podría ser, un tipo de escenario que se vea por lo menos que se presta más a esta dinámica, pero el Teatro Nacional como que desde que usted le dice al pueblo, bueno, la juramentación presidencial se traslada al Teatro Nacional, como que no hay que ser muy agudo en términos de pensamiento para darse cuenta uno, yo ven acá, pero aquí hay algo, aquí hay un problema, aquí como que esto no está bien. Gracias, Sí, gente. yo La sé, yo te primera. entiendo, puede ser San Cristóbal, cuna de la Constitución, y ahí tú desarrollas un discurso, Claro. una narrativa. Bueno, Gracias. gracias a Henry Merán. Gracias, Henry.